¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola a todos aquellos amantes de la vida saludable. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, subespecialista en oncología y estoy feliz porque nuevamente ha llegado el momento más saludable de toda la semana. Así que donde sea que estén, en radio, en redes, en nuestro podcast, por favor, los invito a que les suban el volumen a su salud y se pongan cómodos porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante, muy común. Vamos a hablar de algo que todos tenemos en casa, pero que aunque está diseñado para ayudarnos, si no lo sabemos manejar correctamente, puede llegar a ser muy riesgoso y a veces hasta fatal en nuestra salud. Vamos a hablar de los medicamentos. Y para esto, hoy está con nosotros Heiner Guzmán. Él es químico farmacéutico y es el director técnico del servicio farmacéutico de Clinaltech. Él, además de químico, también es epidemiólogo y tiene una amplia experiencia en seguridad del paciente, en uso seguro de medicamentos y en prevención de eventos adversos en salud. Heiner, bienvenido, qué bueno tenerte acá y pues eres realmente la autoridad en la materia para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos, empezando pues a sumarse por la invitación y pues sí, la intención es precisamente hablar un poco sobre medicamentos y pues todo lo que tenga relación al respecto con el fin de poder aclarar dudas a todas las personas que estén interesadas. Bueno, vamos a hablar de medicamentos y vamos a hablar de química, ¿sí? Porque él es químico farmacéutico. Entonces aquí yo pienso que la primera pregunta y el primer mito que yo quisiera desenredar en los oyentes y que para nosotros los médicos es un reto que tenemos frecuentemente, es hacerle ver a los pacientes la diferencia entre lo que es un medicamento y lo que es una sustancia natural, porque muchas personas prefieren no tomarse los medicamentos formulados por el médico y tomarse medicamentos naturistas, hierbas, preparados, que muchas veces pueden llegar a ser saludables, pero no si reemplazan la fórmula médica. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Bueno, nosotros en todo el ámbito de los servicios farmacéuticos pues se tiene una amplia gama de productos farmacéuticos. Dentro de eso, como lo dice la doctora Diana, tenemos los alopáticos, que son pues precisamente son moléculas químicas desarrolladas por razones por laboratorios farmacéuticos, en los cuales viene y tienen una amplia gama de estudios que soportan precisamente cada uno de los efectos adversos o posibles indicaciones para cada uno de ellos. Adicionalmente, pues se tienen otro grupo de productos que estarían los naturistas, los cuales pues los están o son adecuados o son producidos a base precisamente de productos naturales, y otros grupos, por ejemplo, los homeopáticos, y que tienen otras configuraciones en ese proceso. Bueno, Heiner, pero entonces, bueno, nos hablas de los alopáticos, homeopáticos y naturistas. Listo. Empecemos comparando los alopáticos con los naturistas. Nos decías que los alopáticos, que son los medicamentos que nos formulan o que formulamos los médicos que venden en las farmacias convencionales, están respaldados por estudios científicos que en varios humanos y en varias fases clínicas, tú como epidemiólogo lo sabes, han demostrado que son útiles y además se conocen claramente sus beneficios y sus eventos adversos y sus riesgos y sus interacciones y demás. ¿Esto en qué se diferencia de los medicamentos naturistas? Bueno, con respecto a los medicamentos naturistas hay que hacer un muy buen parámetro, es que este tipo de medicamentos que tienen registro en VIMA por varias razones y son normatizados en Colombia, no tiene la misma rigurosidad científica para demostrar sus efectos, tanto indicaciones como efectos adversos, porque hay que ponerlo todo sobre un mismo plano. Todo lo que nosotros administremos puede tener una indicación y puede tener un evento adverso
si no es bien administrado al paciente. Bueno, pero entonces si tienen registro INVIMA, ahí es la pregunta que todas las personas se hacen. Tienen registro INVIMA, se supone que tiene que tener un buen respaldo científico y si tiene registro es porque se puede utilizar. Entonces, ¿dónde está ese cuidado que debemos tener entre los medicamentos naturistas y los medicamentos alopáticos? Claro. Entonces, ahí lo que vamos a diferenciar realmente la rigurosidad científica con que se realiza la rigurosidad científica con la cual se le solicita a esos laboratorios farmacéuticos que los producen para que nos garanticen esa indicación, ¿ya? No van a tener, por las razones, estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, que lo tienen los otros productos alopáticos o de síntesis química. No van a tener, por las razones, una rigurosidad epidemiológica que nos garantiza precisamente esa homologación o esa administración sobre ese tipo de patología. ¿Y bajo qué parámetros entonces el INVIMA otorga registro a estos medicamentos? Los requerimientos que el INVIMA solicita para generar o otorgar un registro sanitario de productos naturistas no tienen los mismos que son para los productos alopáticos o químicos. Entonces, en ese orden de ideas, los estudios de bioequivalencia, los estudios de estabilidad que generan o que van a necesitar, no los solicitan. Entonces, en ese orden de ideas, pues, los productos naturistas, a pesar de que sí hay una indicación histórica, no hay una rigurosidad científica para comprobar realmente que tenga esa indicación. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la raíz, el origen o el compuesto de los medicamentos? Porque si nos vamos a los medicamentos alopáticos, pues realmente todos terminan siendo de origen natural. Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de los antibióticos, ¿de dónde provienen los antibióticos? Por lo menos de dónde proviene la penicilina. Claro. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿por qué algo se denomina naturista y algo se denomina alopático, un medicamento? Porque, como lo dice la doctora Diana muy claramente, todo arrancó desde procesos como extractos de plantas, extractos minerales, extractos animales, por otras razones, y microorganismos. Pero los procesos de industrialización lo que hicieron fue mejorar todos los procesos de síntesis química. Entonces ya un medicamento alopático que tiene un proceso de síntesis química, porque ya no se produce de pronto desde el laboratorio o no se produce desde este proceso, sino que ya se tiene la molécula y lo que hace es hacer un proceso químico para producirlo. Entonces, el hecho de realizar ese proceso de síntesis química tiene un sinnúmero de controles de calidad que nos garantiza que esa molécula siempre va a ser la misma. A diferencia de los productos naturales en los cuales va muy al proceso de producción de la misma planta, de cómo se corte, de cómo se haga el extracto y pues por otras razones no van a tener el mismo rigurosidad para poder realizar el proceso de producción. Bueno, para concluir esta parte de los medicamentos naturistas, me parece muy importante aclarar qué tan recomendable es que un paciente decida reemplazar los medicamentos formulados por su médico por medicamentos naturistas. ¿Cuáles son los riesgos que esto puede acarrear para su salud? Dentro de los procesos que nosotros realizamos, sobre todo en Clinaltech, somos muy puntuales en esa recomendación. Nosotros no podemos dejar un medicamento alopático de síntesis química o de los que nosotros, los médicos de Clinaltech prescriben por un producto natural porque no hay esas indicaciones para ese proceso, ¿ya? Cualquier complemento que quiera hacer el paciente igual debe informarlo al médico para saber si hay algún tipo de interacción, para saber si hay un tipo de posible evento adverso que se pueda presentar con la administración de los medicamentos de quimioterapia, el cual pues por otras razones debe ser analizado por el médico tratante, por el químico farmacéutico en el momento de la atención farmacéutica y debe generar precisamente una recomendación
para saber si se puede o no se puede, pero nunca cambiarlo. Nunca reemplazar un medicamento alopático por un medicamento naturista. Y hablaste de algo muy importante que vamos a complementar un poco más al final, y es sobre las interacciones de los medicamentos, pero en este punto es importante aclarar que muchos medicamentos naturistas, como no tienen esos estudios y esa rigurosidad, pues no conocemos las interacciones medicamentosas que puedan tener con otros medicamentos. Entonces, ahí es donde está uno de los riesgos más importantes. Estamos tomando algo que no sabemos qué pueda suceder si se mezcla con otro medicamento. Sí, realmente el tema de las interacciones medicamento-medicamento, medicamento-alimento, productos naturales, debe hacerse un análisis bien exhaustivo entre el médico y el paciente para mirar a ver si se puede realizar esa concomitancia. Si no, estaría por otras razones por fuera de las especificaciones para poder realizar esa administración. Bueno, de todas formas, mi recomendación como médica siempre a los pacientes es que, tratándose de la salud, uno debería siempre ir a la fija, es decir, no dar ningún margen de error o probar cosas que de pronto no se sepa a ciencia cierta cuál es su utilidad y cuáles son sus riesgos. Por eso no recomiendo el uso de medicamentos naturistas como reemplazo a medicamentos formulados por el médico en ningún momento. Y hay medicamentos naturistas que sí se pueden utilizar, pero siempre bajo el concepto del médico, y que el médico que te está tratando, por ejemplo, para una cirugía, nosotros los cirujanos es gravísimo que un paciente tome medicamentos naturistas y no nos avisen, porque tienen unos efectos con la anestesia, con el sangrado, con el corazón, que pueden llegar a ser gravísimos y muchos de esos a veces hasta desconocidos. Correcto. Entonces yo pienso que, tratándose de la vida y de la salud, no deberíamos permitir margen de error. No, y tener en cuenta de que al hecho de nosotros estar manejando medicamentos que están comprobados, que tienen un registro sanitario, pues por las razones se tiene una seguridad sobre cada uno de esos elementos para poder ser administrados de forma segura. Bueno, Jainer, ahorita sí hablemos y entremos un poquito en materia, porque nos quedamos aquí enganchados, pero este tema realmente es fundamental y es necesario. Hablemos de los medicamentos alopáticos y cómo es la forma adecuada de usarlas y los errores más comunes que cometen las personas en el uso de estos medicamentos. Hablemos, por ejemplo, de dosis y frecuencia. Hay personas que toman más medicamento de la cuenta pensando que les va a servir más o que se van a aliviar más rápido. Otras que lo suspenden en el momento en el que se sienten mejor y no terminan el medicamento. Entonces, ¿qué tienes para decirnos al respecto de esos errores tan comunes y tan perjudiciales para la salud? Bueno, con respecto a los errores que uno ve en el proceso de administración del medicamento, es muy común, como lo dice la doctora Diana, que se generen dudas en los procesos de frecuencias, o sea, que no se lo tomen a la misma hora o en los horarios que deben administrarse, las dosis, o que tomen más de lo que el médico prescribió o por debajo de que el médico prescribió, y eso todo va con relación a la capacitación que se le puede dar al paciente para que él esté consciente de que sí debe realizarse una muy buena administración del medicamento. Entonces, para eso, pues precisamente el médico tratante es el especialista con el fin de garantizar cuál es la dosis, o sea, cuántos miligramos debe tomarse el paciente y en qué frecuencia, porque eso ya está establecido precisamente en el registro INVIMA y en los protocolos. Bueno, ¿y cuál es ese riesgo, por ejemplo, hablando de los antibióticos, cuando alguien está con, qué sé yo, síntomas urinarios, va al médico, le formula su antibiótico, se le terminaron los síntomas a los 3 días y dice, ay, yo ya los suspendo? ¿Qué puede pasar? Bueno, con respecto a los errores más comunes precisamente dentro de los procesos de administración, el del tema de la administración de los antibióticos es uno de los más preocupantes, sin decir que los otros no sean preocupantes. El de los antibióticos, al momento en que se realiza la prescripción, debe completarse la totalidad del tratamiento por varias razones, por el tiempo completo y a las dosis prescritas. ¿Qué podría generar? Si nosotros estamos tomando menos cantidad o menor cantidad de tiempo, podemos producir lo más normal, es resistencia a los antibióticos. Y ese antibiótico
para la próxima infección urinaria ya no nos va a servir y vamos a necesitar uno de mayor especificación o de mayor costo, de más amplio espectro, que van a generar precisamente problemas en la salud del paciente. Bueno, Jaime, les estamos diciendo a los oyentes que cuando suspenden los medicamentos antes de tiempo esto puede llegar a ser nocivo. Sí, claro, pues no les sirve, pero hay un efecto mucho más grave que ese de que no les sirva, y es específicamente hablando de los antibióticos, y es la creación de resistencia bacteriana. Es decir, estos gérmenes aún quedan ahí vivitos, ¿cierto? Porque cuando nos tomamos el medicamento incompleto, si bien los síntomas se acaban, puede ser que la infección persista, hayan bacterias todavía allí contaminando. Entonces, estas bacterias se continúan reproduciendo, pero ya se reproducen con una resistencia a ese antibiótico, ¿no es así? Correcto. Precisamente cuando no hay un buen tratamiento, no se completa la totalidad de las dosis, o precisamente se hace una subdosificación, lo que produce son resistencias bacterianas, las cuales pues por razones van a ser mucho más complicadas tratarlas para próximos infecciones en pacientes de otras, en otros lugares o sobre el mismo paciente. Lo que habría que verificar precisamente es que esa bacteria que tiene resistencia puede que esté atacando o al mismo en otras condiciones o a otros pacientes en diferentes espacios, precisamente porque el paciente pudo haber contaminado otras áreas. Bueno, entonces esto es un tema de comunidad, es decir, cuando nos automedicamos, cuando suspendemos los medicamentos, los antibióticos antes de tiempo, estamos haciendo que esas bacterias que están en nuestro cuerpo crezcan cada vez más fuertes, creen mutaciones y creen cepas de esas bacterias que van a quedar en el ambiente, en otros pacientes, en otros seres vivos, y que esas bacterias contaminen a otras personas y que sean bacterias cada vez más fuertes, más dañinas, más resistentes a los antibióticos, y que cada vez sea necesario utilizar antibióticos más y más fuertes. Y es por eso que en algunas regiones terminan solamente teniendo que utilizar antibióticos de amplio espectro. Correcto. Y que no sirven los antibióticos tradicionales. Entonces, miren que esto es un tema de sociedad, de comunidad. Claro. Sí, el tema del manejo de antibióticos precisamente en este momento en Colombia y pues en todo el mundo está muy regulado precisamente por esas implicaciones. En algún momento, si nosotros no utilizamos de forma adecuada los medicamentos, pues vamos a llegar a un momento en el cual no vamos a tener antibióticos para las bacterias multiresistentes. Y cuando llegue un paciente con una bacteria multiresistente y no tengamos más antibióticos para poder tratarlo, no sabemos qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, por eso es importante que todos en nuestras casas, en nuestros hospitales, pues cumplamos pues con toda la normatividad y con toda la rigurosidad para todo el tema de administración de antibióticos y cuidado de los antibióticos para precisamente poder tener un muy buen batería de antibióticos para todas las enfermedades que vamos a tener. Bueno, entonces muy importante la recomendación que nos hace nuestro químico farmacéutico: no automedicarse y no recortar, no suspender los medicamentos antes de lo indicado por el médico. Muchas personas dicen, venga, ¿por qué el doctor de entrada no me formuló el antibiótico más fuerte para yo curarme de una? Pero esto tiene una razón de ser y ya nos lo acaban de explicar muy claramente. Existe un nivel en los medicamentos, como unos espectros, y nos puedes explicar un poquito más de los antibióticos, y lo recomendable es siempre empezar por el espectro más bajo. Claro, en todo lo relacionado con el proceso de prescripción del medicamento y de los antibióticos, el médico debe tener precisamente o saber cuál es el microorganismo cuál es el microorganismo que va a tratar. Para ese microorganismo en específico, pues debe haber un antibiótico en específico. Eso no quiere decir que la penicilina que hace más de 100 años estamos utilizando no nos sirva en el proceso. Todo depende del microorganismo que estamos tratando. Por esas razones, si ya tenemos bacterias multiresistentes, pues vamos a necesitar
saber cuál va a ser la resistencia o no resistencia ante ese antibiótico, y de esa misma forma el personal médico puede realizar una muy buena prescripción del medicamento. Y es que ahí estás diciendo algo también muy importante, por ejemplo, para nosotros los cirujanos que tratamos cáncer. Nos llegan pacientes con tumores de esos agresivos que ya están sobreinfectados, que son purulentos y demás, y para tratarlos pues tenemos también que saber si están infectados, hacemos cultivo. Correcto. Y a veces nos salen esos gérmenes agresivísimos, multiresistentes, y resulta que desafortunadamente ese paciente con cáncer terminó sobreinfectado por uno de esos gérmenes a los que alguien lo subtrató y le fue creando toda esa multiresistencia. Entonces, por favor, todos los que nos estén oyendo, yo sé que es un tema muy confuso, pero la recomendación final es seguir las recomendaciones médicas y tomarse los medicamentos con las dosis que son, en la frecuencia que son y el tiempo que es. Bueno, hablemos un poquito de esas mezclas peligrosas, de lo que los químicos y los médicos llamamos interacciones medicamentosas. ¿Sí? Okay. Los medicamentos, cuando se combinan unos con otros, medicamento con medicamento, el alopático con el naturista, hasta con el homeopático, incluso con alimentos, incluso con frutas, pueden llegar a ser peligrosos. ¿Cuáles son esas interacciones más comunes que tú te has encontrado y que suelen afectar la salud de las personas? Bueno, cuando se realiza el proceso de prescripción y de atención farmacéutica, lo que se verifica principalmente es el tema de interacciones por las razones dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso en el cual dos medicamentos actúan sobre el mismo órgano o sobre el mismo proceso, pues puede generar o que el medicamento principal no actúe, que o sea, disminuye la dosis por cualquier tema, o volverlo tóxico. Entonces es muy importante que esa evaluación que se realice con medicamentos, con alimentos, con cualquier otro tipo de sustancia química que estemos administrando, pues debe analizarse bien ese proceso para que no produzca o una subdosificación o produzca un evento tóxico que nos genere un evento. Bueno, Jainer, otro error súper común que cometen las personas y que considero importante hablarlo, es que muchas veces creen que porque ese medicamento me sirvió a mí o le sirvió a un familiar, entonces también le puede servir a usted. Entonces se terminan volviendo el médico de la familia y formulan a otras personas aquel medicamento que les sirvió. ¿Eso qué tan perjudicial o qué tan riesgoso puede ser para nuestra salud? Es muy riesgoso para todo el sistema, no solamente de la familia, sino el sistema de salud. Por razones, el hecho de yo compartir un tratamiento con otra persona que no tiene ni el mismo peso o las mismas características, o puede que no tenga el mismo diagnóstico, ¿ya? Vamos a producir precisamente un posible evento adverso que se le va a generar a ese paciente. Y algo que tener en cuenta, doctora Diana, es que todos los pacientes generalmente dejan o remanentes o dejan tratamientos incompletos. Entonces ahí es cuando vienen las recomendaciones. Mira, a mí me quedó de este blistercito, me quedaron estas 3 tableticas. Esto me sirvió para tal proceso, a usted le va a servir igual. Entonces, y ese es el error. Suspenderlos, recomendarlos y compartirlos. ¿Ya? Otro de los errores comunes que se ve es el mal almacenamiento de los medicamentos dentro de las casas. Bueno, Jainer, pero esa era mi pregunta, tú me adelantaste, pero bueno, sí, sigue porque es uno de los errores más comunes. Claro, porque es que usted llega y el servicio farmacéutico está diseñado de tal forma de que conserve los medicamentos en todas las condiciones, temperatura y humedad. Cuando se los llevan a la casa, lo primero que hacen es ubicarlo encima de la mesita donde está el baño. Entonces hay una gran concentración de humedad en el baño y nos puede dañar el medicamento. O si no, lo colocamos encima de la nevera y el lado de la nevera es un calor bien importante que se genera. Entonces nosotros debemos ubicarlos en lugares en los cuales mantenga la temperatura normal, que puede ser entre 25 y 30 grados centígrados, que es lo que dice las indicaciones de los productores. Y eso generalmente, ¿dónde se encuentra? O en la mesa de noche al lado del cuarto, o encima de la mesa del comedor. Importantísimo tener en cuenta,
el alcance de esos antibióticos o esos medicamentos a los menores de edad. Porque claro, como usted está acostumbrado a dárselos, entonces pues ellos dirán, puedo tomármelos en cualquier momento. Entonces, y sobre todo que los medicamentos de los niños saben rico, entonces cuando uno los deja al alcance de ellos, eso es no un grave falta error. El niño que levanta el frasquito y se lo toma todo y ahí están en los servicios de urgencia las consecuencias por sobredosis. Entonces, tener en cuenta mucho que esos medicamentos para los niños nunca estén al alcance. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y hemos llegado a la sección de ustedes, los oyentes, los que nos están viendo hasta ahora, por favor escríbanos todas sus preguntas, inquietudes para hacerle al químico farmacéutico sobre el tema de los medicamentos. Están escribiendo por nuestras redes sociales de Facebook, @DianaGiraldoMD. Nos pregunta Juan Carlos G. ¿Puedo guardar medicamentos en el baño? El baño es una de las zonas más húmedas de toda la casa. Entonces, el hecho de tener una humedad por encima de los 75 grados, del 75%, pues nos va a generar que ese medicamento absorba humedad y pueda degradarse de una forma mucho más rápida. Entonces, como le decía, baño no, mesita de la cama o encima de la mesa en dado caso. Listo. Bueno, nos pregunta aquí Natalia G. También nos está preguntando por nuestras redes sociales de Instagram, @DianaGiraldoMD. ¿Cada cuánto debo revisar medicamentos vencidos en casa? Bueno, y aprovechar para hablar del tema de los vencidos, porque sí he escuchado el mito de que cuando están recién vencidos y no tan vencidos todavía sirven un poquito. ¿Qué podemos hablar al respecto? Pues por normatividad, eso es un tema que tiene que ser uno muy tácito en el proceso. Por normatividad, el INVIMA genera una fecha de vencimiento la cual debe cumplirse. En el momento en que la fecha de vencimiento caduca, ese medicamento debe destruirse. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos nosotros medicamentos que tienen fecha vencimiento, así sea corta o sea ya lejana, debe realizarse un proceso de destrucción. ¿Cómo lo podemos hacer? En todo Colombia, en diferentes ciudades, hay sitios o puntos azules en los cuales nosotros podemos hacer entrega o destrucción de estos medicamentos con el fin de que no se genere dentro de nuestra casa un riesgo, porque eso es un riesgo. Bueno, Jaime, pero aquí entramos en un punto súper importante y hay que aclararlo porque entonces los oyentes de pronto se llevan la idea de que si tenemos que tomarnos todos los medicamentos que nos prescriben y no debería sobrarnos, ¿por qué tenemos que tener medicamentos en casa más allá de los que nos formularon y si estamos, por ejemplo, en ese momento en un tratamiento? Y aquí vamos a hablar entonces del famoso botiquín, ¿sí? El botiquín de primeros auxilios, esa cajita de medicamentos que todos deberíamos tener en casa. Entonces, ¿cuál sería ese botiquín que no está supeditado a la formulación médica y que sí podemos tener en casa? Bueno, la normatividad colombiana acepta cierto listado de medicamentos sin prescripción, ¿ya? O sea, que no necesita ser prescrito por un médico, sino que son venta libre. Queriendo decir que no tengan riesgo. Exacto, no quiere decir que no tengan riesgo. Entonces, medicamentos como el acetaminofén, analgésicos como el acetaminofén, ibuprofeno, son medicamentos de venta libre, ¿ya? El hecho de que yo los pueda comprar, como lo dice la doctora Diana, de forma sin prescripción médica, eso no quiere decir que me va a excluir de eventos adversos o de malas administraciones. Entonces, en ese orden o que me los pueda tomar quiera. Exacto. Entonces, indiferente a ese proceso, debe haber un proceso de evaluación del paciente y prescripción para poder tener seguridad en el proceso de la administración segura del medicamento. En los botiquines, ¿qué generalmente uno debería tener? Por ejemplo, antisépticos para uno poder hacer una limpieza rápida para después poder llevar el paciente en caso de que sea algo grave. El alcohol, antiséptico, las gasitas. Gasitas, para hacer una limpieza. Las curitas. Unas curas. De pronto hasta un vendaje. Exacto, hasta un vendaje, cosas que, por ejemplo, por normatividad debemos tener dentro de un botiquín de carro. Ahí no hay acetaminofén.
ahí no hay ibuprofeno, ¿ya? Precisamente porque ese es un riesgo que se corre. Para respuesta a la pregunta de la oyente, uno debe realizar destrucción de los medicamentos una vez termina un tratamiento. Como yo le decía, yo tengo un jarabe de mi hijo, una vez terminé, debo destruir porque ese antibiótico ya no me va a servir. Entonces, si yo lo guardo para una posible infección a los 20 días, ya es un antibiótico que no funciona y vamos a generar resistencia. Entonces, una vez termina tratamiento, debe generarse una destrucción. Por eso no deberíamos guardar. Claro, si yo estoy almacenando, pues voy a generar un riesgo para toda mi familia. Claro está, diferente a los pacientes que no están con una enfermedad aguda, sino con una enfermedad crónica, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la tiroides, que lógicamente bajo fórmula médica, pues tú tienes tu botiquín y tus medicamentos de uso crónico, pues que obviamente sabes usarlos porque ya están prescritos. Y en ese orden de ideas, la intención sería, ahí sí, como dice, hacer una verificación constante y hacer una clasificación por fecha de vencimiento. Y porque pues la intención es que usted no acumule, porque entonces ¿eso qué quiere decir? Que no se lo está tomando, ¿no? Si usted le entregan para 3 meses, pero tiene para 4 meses de tratamiento, entonces pues estamos acumulando antibióticos, estamos acumulando tratamientos. Y eso no debe ser así. Entonces uno debe hacer una administración dependiendo de la fecha de vencimiento, dejar los de más pronta fecha de primero y los de más larga fecha al final. Bueno, y ahí tocaste también un punto importante y es el no tomarse los medicamentos con juicio, no solamente hablando de los antibióticos. Si el antihipertensivo no se toma a la hora que eso no se toma todos los días, va dañando las arterias. Si el medicamento para la diabetes no se toma con juicio, va dañando todos los órganos del cuerpo. Si el medicamento para la tiroides no se toma con juicio, genera un desorden metabólico endocrino tenaz. Entonces, todos los medicamentos se deben tomar como los formula el médico, porque pues para eso existen, como bien tú lo dices, unos estudios que indican cómo se debe hacer. Cómo se debe hacer un proceso seguro de administración. Bueno, por acá tenemos a Daniel Felipe en Instagram, en nuestra cuenta @DianaGiraldoMD, que pregunta, ¿es verdad que los medicamentos naturales no tienen riesgo? Bueno, esa pregunta está interesante. Todas las sustancias químicas, y alguien lo decía muy sabiamente, son veneno o no son veneno, depende de la dosis, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, hasta un producto naturista, alopático, homeopático, puede generar riesgos si nosotros no lo administramos de forma segura y si no tenemos la dosis que es para el tratamiento. Los medicamentos naturistas también tienen eventos adversos, ¿ya? Para dejarlo claro. Si yo hago un manejo, no hago una buena administración a la dosis que me recomiendan, esto puede generar eventos adversos que pueden ser fatales o no fatales dependiendo pues precisamente de la dosis. Y si se automedica sin que su médico tratante sepa que usted está tomando esos medicamentos y le formula otro, se le va a hacer algún procedimiento, pues ahí también existen unos riesgos muy importantes. Correcto. Como ya lo hablamos. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Bueno, Jainer, y hemos llegado a la sección en la que ya no vamos a hablar de medicamentos, sino de ti. Vamos a conocerte un poquito más, vamos a saber chismes, curiosidades, secreticos. ¿Qué tienes para contarnos de tu vida? ¿Qué tienes para compartirle al Tolima? Aprovecha esta oportunidad para contar confidencia. Bueno, para todos, entonces, les comento, yo soy tolimense, soy ibaguereño. Salí del Colegio Nacional de San Simón, muy orgullosamente simoniano, en el cual pues precisamente al terminar mi bachillerato pues me tocó emigrar a Bogotá a estudiar. Realmente la carrera que había aquí en el Tolima eran muy reducidas y quería algo con química. Mi padre es licenciado en biología y en química, entonces me inculcó mucho de ese gusto por la química. Y pues la química farmacéutica fue una de las carreras que tenía ese enganche que me gustaba. Por esas cosas de la vida tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de eso, no solamente me gradué como químico farmacéutico, sino como padre en la Universidad Nacional.
tuvimos nuestra primera hija con mi esposa. ¿Cuántos años tenías? En ese momento era un bebé y sigo siendo un bebé todavía. Ah, claro. En ese momento tenía 20 años, cumplimos 20 años los dos. Tuvimos nuestra primera bebé, ¿Y nos graduamos. Mientras Claro, nos graduamos los dos. Por otras razones, el apoyo de la familia de mi esposa y el mío fue fundamental para precisamente nosotros terminar nuestras carreras. Y como yo se le dije a ella, de Bogotá no me traje sino lo más importante, mi carrera, mi esposa y mi hija. Pues algo que sí tenía y que siempre le expresé a mi esposa era que Bogotá no era el sitio para vivir. Entonces, siempre traté de volver a Ibagué y más o menos por ahí en el 2000 yo traté de regresar a Ibagué, no se dio la oportunidad y me tocó viajar a Neiva. Bajamos de 8 grados centígrados a 42, que fue el cambio impresionante que tuvimos. Allá trabajé en diferentes instituciones, el Hospital Hernando Moncaliano, la Liga contra el Cáncer, tuvimos nuestra otra hija, ¿ya? Todo eso por varias razones enmarcado en un tema profesional muy interesante, en el cual pues estudiamos la epidemiología en la Universidad Surcolombiana. Jainer, entonces ¿estás con tu esposa desde qué edad? Pues nosotros nos conocimos a los 17 años. Dios mío. O sea, vamos para 36 en este año. Y pues relación, como lo dice su merced, o sea, ya viendo de que, bueno, tuvimos un inicio muy temprano de nuestra paternidad, ahorita estamos teniendo un inicio muy temprano para ser abuelos. Y de disfrutar la vida. Me imagino que ahorita es cuando salen, porque ya tienen a su hija grande, tienen ya eso es otro proceso. Y estando tan joven, Ajá, pueden disfrutar la vida. Tiene muchas ventajas. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, y ahora en esta sección, Jainer, pues te conozco muy bien del gimnasio porque vas muy juicioso todos los días. Entonces, bueno, cuéntale a los oyentes cómo hace Jainer Guzmán para cuidarse y qué recomendaciones de salud y cómo haces para mantener esa rutina de ejercicio que siempre te ve uno juicioso, cuidando tu salud, cuidando tu cuerpo. No, pues realmente... Eres futbolista también, sí. No, adicional. No, realmente uno debe tener una muy buena armonía entre ejercicio, alimentación y actividad laboral, porque todo eso es un conjunto, doctora Diana. Realmente, pues, ¿qué hago? Gracias a mi padre y a mi familia somos un grupo de deportistas totales. Mi padre todavía a sus 75 años es deportista. Mi hermano pues fue deportista o es deportista y pues yo siempre he jugado fútbol. Y en ese orden de ideas lo mezclo tanto por las razones con el gimnasio, que su merced muy juiciosa también, lo mezclamos con el gimnasio y adicional se mezcla con un poco de natación, que son las 3 disciplinas que en este momento estoy realizando. Bueno, Jainer, gracias por estas lecciones y por todo lo que nos has enseñado. Esperamos que los oyentes realmente aprovechen estas enseñanzas muy importantes, que compartan este podcast desde YouTube a todos sus familiares y amigos para que no cometan los errores tan frecuentes que se cometen con los medicamentos. Jainer, un último mensaje a los que nos están viendo y escuchando antes de despedirnos. No, pues ante todo, la seguridad de los medicamentos está no solo en manos del paciente, sino de todo el personal que lo rodea. Entonces uno debe ser o estar muy consciente de que antes de iniciar un tratamiento debemos tener una muy buena asesoría y debemos por varias razones tener personal de confianza como el personal médico, personal como los químicos farmacéuticos en los cuales estamos precisamente para dar una muy buena información y complementar la terapia prescrita. Bueno, Entonces, ya saben, a seguir las recomendaciones médicas, no automedicarse y cuidar a nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de @DianaGiraldoMD en Instagram y Facebook y sigan nuestro podcast Hablemos Claro con la doctora Diana en YouTube y Spotify. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender.
Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.